Cuando menos te ven, más te extrañan, pero no lo confesarán jamás. Esa es la paradoja que pocos entienden y menos aún aplican. ¿Por qué desapareciendo te conviertes en un imán de deseo? ¿Qué tiene que ver el estoicismo con eso? Hoy vas a descubrirlo de manera profunda, honesta y aplicable, y te aseguro que al final querrás escuchar cada palabra, porque no solo cambiará tu forma de relacionarte, sino tu energía interior. Imagina que alguien que te importa descubre que ya no estás visible, ya no estás disponible con la misma facilidad, no respondes a cada llamada, no apareces en sus redes. De pronto, esa persona empieza a preguntarse dónde estás. Esa ausencia mínima, calculada, provoca una inquietud, un pensamiento recurrente. Se crea un vacío mental que insiste, ¿y si se me escapó? Aquí entra el principio. Cuanto más desapareces, más te desean, incluso aunque jamás lo admitan. Pero no se trata de jugar juegos inmaduros. Se trata de elevar tu valor interior, tu dignidad, tu paz interior. Esa fórmula tiene raíces clásicas que el estoicismo puede iluminar. Porque el estoicismo no habla de manipulación, habla de dominio propio, de control sobre lo que depende de ti y de aceptación de lo que no. Al alejarte cuando sea apropiado, no haces daño ni mientes. Simplemente devuelves el equilibrio. No huyes del respeto, lo reclamas. No alimentas exigencias, cultivas presencia real. Y en ese espacio ausente, tu valor crece para otros, incluso si jamás te lo dicen. Pero antes de continuar, quiero proponerte algo claro y simple. Comenta la palabra resonancia abajo, si estás listo para elevar tu enfoque, tu energía, tu valor. Esa palabra será el llamado de comunidad entre quienes no buscan aprobación, sino presencia auténtica. Y ahora sí, acompáñame al siguiente tramo donde explicaré cómo el estoicismo justifica esta estrategia y cómo aplicarla con integridad y respeto. En esta primera parte ya vislumbraste la paradoja, desaparecer para aumentar deseo. Pero falta comprender dos fundamentos esenciales. Primero, la diferencia entre ausencia tóxica y ausencia estratégica. Segundo, por qué muchos fracasos afectivos nacen de una presencia excesiva, mendigante de atención. Ausencia tóxica es desaparecer sin comunicación, sin razón, sin consideración, en un acto de venganza o celos. Eso duele, pero no inspira deseo profundo. Desencadena desconfianza, dolor, resentimiento. En cambio, ausencia estratégica es retroceder con dignidad cuando la relación se desequilibra, cuando demanda todo tu espacio, cuando tu valor se difumina en entregas sin reciprocidad. Esa ausencia no lastima, invita a reevaluar, a extrañar lo que se daba por sentado. Muchos pierden deseo porque sobreviven disponibles. Contestan mensaje tras mensaje, agotan su energía, se imponen emocionalmente. Eso no enamora, genera hábito. Y cuando el hábito madura, la pasión se esfuma. No hay misterio, el exceso mata el deseo. En cambio, el espacio consciente, el silencio preciso, la dignidad inquebrantable, eso recupera el enigma. Eso enciende el fuego interior de quien se siente retado a buscarte, porque te transformaste en algo más que alguien más. En la siguiente parte, revelaré los principios estoicos que sustentan esta estrategia. Te mostraré ejemplos históricos, no para idolatrar, sino para aprender, y luego te entregaré pasos concretos para actuar sin caer en errores dolorosos. Si ya estás comprometido, repito, comenta resonancia y continúa conmigo con atención absoluta. Esto puede cambiar tu juego interior. El deseo humano tiene una ley silenciosa. Lo que está siempre disponible pierde brillo y lo que se vuelve escaso despierta valor. No se trata de orgullo, sino de naturaleza. El ser humano tiende a valorar lo que puede perder.
Esa tensión entre presencia y ausencia es una fuerza psicológica tan poderosa que atraviesa amistades, relaciones amorosas, vínculos familiares y hasta dinámicas laborales. Y cuando aprendes a dominarla, no para manipular, sino para equilibrar tu energía, te vuelves magnético. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza no está en controlar a otros, sino en dominar las propias reacciones. Epicteto lo decía con claridad: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Cuando eliges desaparecer por un tiempo, cuando te apartas sin rencor ni dramatismo, demuestras un tipo de libertad que pocos entienden. No es indiferencia, es dominio, y ese dominio genera respeto, incluso en silencio. Cada vez que te retiras para cuidar tu paz, mandas un mensaje invisible. Mi presencia no es gratuita, mi energía no está en oferta. Quien lo percibe, aunque no lo confiese, comienza a sentir la diferencia. Empieza a notar el vacío que antes no existía. Ese vacío, lejos de ser debilidad, es la señal más poderosa de tu valor. Porque en un mundo que vive saturado de ruido, quien sabe desaparecer proyecta una fuerza rara y atractiva. Muchos cometen el error de pensar que la atención constante demuestra amor o compromiso. En realidad, cuando todo el tiempo estás disponible, lo que generas es saturación. La mente humana necesita contraste, necesita distancia para apreciar. Por eso, los instantes de silencio y los espacios personales no rompen conexiones, las fortalecen. Permiten que el otro te vea desde otro ángulo, con una nueva perspectiva. Desaparecer no significa rendirse ni huir, significa retirarte estratégicamente cuando notas que estás dando más de lo que recibes, cuando el intercambio se vuelve desigual, cuando te percibes insistiendo en lo que no fluye. Esa retirada es elegancia emocional. Es una afirmación de valor, no un grito de carencia. En el silencio aprendes a observar, a entender tus emociones sin la necesidad de reacciones impulsivas. El estoicismo invita a actuar con propósito, no con necesidad. Cada vez que eliges desaparecer para reencontrarte, en lugar de hacerlo por rabia o resentimiento, das un paso hacia tu mejor versión. Es una forma de entrenar la mente para no depender de la validación ajena. Porque el deseo que otros sienten por ti no debe ser el motor de tu vida, sino el reflejo natural de tu crecimiento interior. Cuando cultivas tu centro, tu paz y tu propósito, las personas lo sienten. Aunque no digan nada, su atención cambia, el respeto aumenta, empiezan a percibirte distinto, no porque hiciste algo específico, sino porque ya no estás donde solías estar. Y esa ausencia se convierte en presencia simbólica. No necesitan verte para sentirte. Has dejado una huella que vibra más fuerte que cualquier palabra. Por eso, el secreto no está en desaparecer para castigar, sino para equilibrar. El que sabe cuándo dar un paso atrás, también sabe cuándo avanzar con poder. Esa sabiduría interior te coloca en otro nivel. Te convierte en alguien que no busca amor, sino que lo inspira. En alguien que no mendiga atención, sino que la atrae naturalmente. Quien domina el arte de desaparecer con propósito, termina conquistando sin esfuerzo, porque su valor ya no depende del reflejo que otros le devuelvan, sino del fuego interior que aprendió a cuidar. Y en ese punto, lo inevitable sucede. Cuanto más desapareces, más te desean, aunque nunca lo confiesen. Hay un momento en el que entender el valor de tu silencio se vuelve más poderoso que cualquier discurso. En ese instante te das cuenta de que no necesitas explicarte, justificarte ni rogar comprensión. Simplemente eliges desaparecer porque reconoces que tu energía es sagrada. Y es entonces cuando el mundo empieza a girar distinto, no porque cambió el entorno, sino porque cambiaste tú.
Esa transformación interior tiene un peso magnético que la gente siente, aunque no lo pueda expresar. El estoicismo enseña que quien domina sus emociones domina su destino. Por eso, la desaparición consciente no es una huida, es un entrenamiento. Cada vez que eliges no reaccionar, fortaleces tu mente. Cada vez que te retiras del ruido para observar, te haces más sabio. No hay nada más atractivo que alguien que proyecta calma en medio del caos. Esa serenidad genera misterio, y el misterio es una forma sutil de poder. Cuando alguien te percibe en calma, sin ansiedad, sin necesidad de demostrar, empieza a verte distinto. Lo que antes era cotidiano se vuelve intrigante. Quien solía dar por sentado tu presencia comienza a extrañarla. No entiende por qué, pero algo en ti cambió. Es el reflejo de la ley natural. Lo que tiene centro atrae, lo que depende repele. Y esa atracción no se logra con palabras, sino con equilibrio. Muchos creen que para mantener el interés de alguien hay que hacer más, dar más, hablar más. Pero la verdad es otra. El exceso agota. La abundancia de presencia diluye la emoción. En cambio, la moderación la intensifica. Lo escaso se valora, lo constante se olvida. Por eso, desaparecer estratégicamente no es frialdad, es inteligencia emocional. Es entender que incluso el amor necesita espacio para respirar. El estoicismo te invita a ser consciente de tu propósito antes de cada acción. Pregúntate siempre, ¿lo hago por miedo a perder o por amor propio? Si la respuesta nace del miedo, la acción te esclaviza. Si nace del amor propio, te libera. Desaparecer con propósito es una declaración silenciosa de amor hacia ti. Es una forma de decir, ya no pondré mi paz en manos de nadie. Esa decisión, aunque parezca pequeña, cambia todo. El respeto que otros te dan está directamente ligado al respeto que te das a ti mismo. Cuando te retiras con dignidad, sin hacer ruido, proyectas fuerza. No necesitas castigar, ni manipular, ni hacer sentir mal a nadie. Simplemente te enfocas en crecer, en reencontrarte, en volver más sólido. Y cuando vuelves, si decides volver, lo haces desde otro lugar, con una energía renovada. Eso se siente, eso impacta. Hay personas que solo aprenden tu valor cuando ya no estás, no porque sean malas, sino porque la mente humana necesita ausencia para entender presencia. Mientras estás siempre ahí, el otro no percibe el esfuerzo, el tiempo ni la energía que entregas. Pero cuando desapareces, todo se aclara. Tu silencio se vuelve un espejo donde el otro se ve a sí mismo. Y entonces comprende lo que tenía. El poder de desaparecer está en la intención. Si lo haces para provocar, se nota. Si lo haces para sanar, también se nota. La energía no miente. Por eso, antes de desaparecer, revisa tu motivo. Hazlo desde el amor propio, no desde la carencia. Hazlo porque te eliges, no porque quieres que te elijan. Esa diferencia marca el resultado. Y cuando logras hacerlo desde ese estado, sin rencor ni ansiedad, ocurre algo extraordinario. Empiezas a sentir paz, incluso si nadie te busca. Descubres que tu valor no depende de ser recordado, sino de ser auténtico. Y es justo ahí cuando el mundo, en su misterio, empieza a buscarte de nuevo. Porque la verdadera atracción no nace del ruido, sino del silencio bien construido. El silencio es una herramienta que pocos saben usar. Algunos lo interpretan como debilidad, pero en realidad es un signo de control interior. Cuando aprendes a quedarte en silencio, no estás cediendo, estás eligiendo. Y esa elección es poderosa, porque demuestra que ya no necesitas reaccionar ante todo. Ya no estás movido por la urgencia de ser comprendido, aprobado o validado. Has aprendido a sostener tu centro, incluso cuando el mundo a tu alrededor exige respuestas inmediatas. El estoicismo enseña que el dominio más grande no es sobre otros, sino sobre uno mismo.
La persona que puede observar sin responder impulsivamente tiene una ventaja invisible. Esa ventaja se traduce en respeto, tanto propio como ajeno. Cuando desapareces sin resentimiento, sin explicaciones innecesarias, proyectas un mensaje claro: mi energía es limitada y la cuido. Quien lo comprende se acerca con más cuidado, quien no, se aleja. De cualquier modo, ambos resultados son ganancia. El deseo, en todas sus formas, está alimentado por la incertidumbre. Lo predecible aburre, lo inesperado cautiva, pero hay una línea fina entre misterio y manipulación. El misterio nace del crecimiento interior, la manipulación nace del miedo. Cuando tu ausencia proviene de evolución personal, genera admiración. Cuando proviene del ego, genera distancia. Por eso, cada vez que eliges retirarte, hazlo desde la serenidad, no desde la venganza. El valor no se demuestra insistiendo, se demuestra sabiendo cuándo detenerse. Muchos pierden poder porque no saben poner un límite. Siguen buscando atención, siguen hablando cuando ya no hay nada que decir. Pero el que sabe callar en el momento justo deja una marca más profunda que 1000 palabras. Tu silencio se vuelve una presencia que no necesita explicación. Es el recordatorio de que tu tiempo tiene valor y de que no cualquiera merece acceso a él. El estoicismo también habla de la indiferencia voluntaria, que no es frialdad sino sabiduría. Consiste en aceptar que no todo merece una reacción emocional. Aprender a no responder a cada provocación, a no suplicar comprensión, a no justificar tus decisiones ante quienes no buscan entenderte. Esa indiferencia selectiva no apaga el alma, la protege. Es un escudo que te permite mantenerte enfocado en lo que sí puedes controlar. Cuando desapareces, las personas notan la diferencia, no por lo que haces, sino por lo que dejas de hacer. Dejas de estar siempre disponible, dejas de responder con rapidez, dejas de buscar aprobación. Y esa quietud provoca curiosidad. El silencio se convierte en un espejo que refleja el vacío de los demás. Quien antes ignoraba tu presencia, ahora siente el peso de tu ausencia. Y aunque no lo diga, su mente empieza a construir historias, a buscar explicaciones, a desear lo que perdió. El atractivo real nace cuando ya no estás persiguiendo ser deseado. Paradójicamente, cuando dejas de intentar impresionar, impresiones más. Porque la tranquilidad interior tiene un magnetismo natural. No necesita demostrar, no necesita adornar. Simplemente se percibe. La calma en un mundo desesperado es una rareza, y todo lo raro atrae. Desaparecer no siempre implica distancia física. A veces es emocional. Es retirarte mentalmente de conversaciones vacías, de relaciones que drenan, de entornos que no suman. Es aprender a estar sin perderte, a mirar sin involucrarte, a escuchar sin absorber. Ese tipo de desapego consciente no te aleja de la vida, te acerca a tu esencia. Y cuando logras ese estado, cuando tu presencia ya no depende de ser vista sino sentida, empiezas a generar algo más profundo que deseo. Respeto, porque el respeto no se pide, se proyecta, y se proyecta desde la coherencia entre lo que dices, haces y permites. Esa coherencia es la raíz de toda atracción duradera. No hay nada más deseable que alguien que se pertenece a sí mismo. Hay un momento en que dejar de insistir se convierte en tu mayor demostración de valor, no porque hayas perdido interés, sino porque has entendido que el respeto empieza donde termina la necesidad. El estoicismo lo deja claro. Lo que no depende de ti no debe quitarte la paz. Cuando comprendes eso, tu forma de relacionarte cambia por completo. Ya no persigues, atraes, ya no ruegas, inspiras.
Y esa diferencia se percibe sin decir una sola palabra. Desaparecer es, en esencia, una declaración silenciosa de independencia emocional. Significa que elegiste priorizar tu estabilidad sobre el caos de otros, que preferiste la soledad productiva antes que la compañía vacía. No es orgullo, es conciencia. Porque llega un punto en el que entiendes que seguir presente donde no hay reciprocidad solo te desgasta. Y cuando decides dar un paso atrás, el silencio se convierte en tu maestro. El deseo nace del contraste. Cuando alguien nota que tu presencia ya no está, su mente comienza a recordar los momentos compartidos, las sensaciones, los detalles. Empieza a revivirlos, a reinterpretarlos, a valorarlos. Ese proceso no ocurre mientras estás ahí, ocurre en tu ausencia. La mente humana funciona así, necesita perder algo para dimensionar su valor. Por eso, desaparecer no es rendirse, es permitir que el otro vea con claridad lo que no supo apreciar. El estoicismo enseña que el control real está en la elección de la respuesta, no en las circunstancias. Tú no puedes decidir lo que otros sienten, pero sí puedes decidir cuándo detenerte, cuándo callar y cuándo alejarte. Esa capacidad de decidir es la base de tu poder personal. No se trata de jugar con emociones, sino de cuidar las tuyas. Y cuando logras hacerlo con calma y convicción, te vuelves una presencia inolvidable. Muchos no entienden por qué cuando desapareces, su atracción aumenta. Es simple. Tu ausencia les quita el acceso al estímulo constante. La mente, acostumbrada a la presencia, entra en estado de escasez. Lo que antes era cotidiano se vuelve especial. Lo que era común se convierte en necesidad. Y lo más interesante es que esa reacción no es racional, es emocional. No la controlan. Es el instinto humano reaccionando ante la pérdida. Pero desaparecer no es suficiente si no hay crecimiento detrás. Si te retiras sin evolucionar, solo creas distancia, no deseo. La clave está en lo que haces mientras no estás. Si usas ese tiempo para reconstruirte, para fortalecer tu propósito, para mejorar en silencio, entonces tu regreso será distinto. No porque busques aprobación, sino porque tu energía habrá cambiado. Y las personas perciben eso, incluso sin palabras. El estoicismo invita a transformar el dolor en disciplina, la decepción en dirección y la soledad en poder. Cada momento de ausencia puede ser una oportunidad para construir una versión más centrada de ti mismo. Mientras otros se preguntan ¿dónde estás?, tú estás creciendo. Y ese crecimiento silencioso es lo que te vuelve irresistible, no por apariencia, sino por energía. Cuando reapareces, si decides hacerlo, no eres el mismo. Tu mirada tiene otra calma, tu voz otro tono, tu presencia otro peso. No es arrogancia, es autoconocimiento. Ya no buscas encajar, ahora eliges dónde estar. Ya no te esfuerzas por agradar, ahora irradias autenticidad. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, es profundamente atractivo. Por eso, cuanto más desapareces con propósito, más dejas que el mundo te busque. No porque estés jugando con emociones, sino porque has entendido el poder del silencio, del tiempo y del autocontrol. Has comprendido que tu presencia solo tiene sentido cuando nace desde la plenitud, no desde la necesidad. Y cuando llegas a ese punto, tu ausencia deja de ser un vacío para convertirse en una presencia silenciosa que todos sienten, aunque nadie lo confiese. En un mundo donde todos buscan atención, desaparecer es un acto revolucionario. Las personas temen volverse invisibles, pero no entienden que a veces es en la invisibilidad donde se recupera el verdadero poder. Cuando eliges el silencio en lugar del ruido, la introspección en lugar de la exposición, te conviertes en una rareza. Y lo raro, lo diferente, lo difícil de alcanzar, siempre genera deseo.
no porque sea un truco, sino porque representa algo que escasea: dominio propio. El estoicismo enseña que la sabiduría consiste en distinguir lo que puedes controlar de lo que no. No puedes controlar las emociones ajenas, ni las percepciones, ni las reacciones, pero sí puedes controlar tu enfoque, tu energía y tu respuesta. Cuando desapareces para cuidar tu equilibrio, estás aplicando ese principio. Estás eligiendo no gastar tu energía en lo que no depende de ti, y esa elección, aunque parezca pequeña, cambia tu destino. La desaparición consciente no busca castigo, busca claridad. Es un espacio donde puedes verte sin el reflejo de otros, donde dejas de definirte por cómo te tratan, por cuántos mensajes recibes o por cuánta atención te brindan. Es el momento en el que te reencuentras con tu esencia, sin distracciones. Y cuando lo haces, tu valor interno crece, no porque alguien lo reconozca, sino porque tú lo sientes. Esa seguridad silenciosa es la raíz de toda atracción real. En cambio, cuando vives pendiente de la validación externa, te vuelves prisionero de la mirada ajena. Buscas aprobación en cada gesto, confirmación en cada respuesta. Pero el deseo genuino no se despierta con necesidad, sino con independencia. Las personas se sienten atraídas por quien no las necesita, sino que las elige, por quien puede estar solo y, aún así, brilla. Esa es la esencia del magnetismo estoico, la serenidad que proviene de la autosuficiencia emocional. Desaparecer no siempre es fácil. Requiere fuerza interior, porque la mente busca atención como el cuerpo busca aire. Pero cuando logras sostenerte en el silencio sin desesperarte, algo dentro de ti se transforma. Empiezas a sentirte completo sin necesitar ser visto, y esa plenitud genera un tipo de atracción que no se puede fingir. Quien está en paz consigo mismo se vuelve un faro, una presencia que irradia sin esfuerzo. El estoicismo no te pide ser insensible, te pide ser consciente, te enseña a no reaccionar impulsivamente ante la falta de atención, a no confundir silencio con rechazo, a entender que el tiempo tiene su propio ritmo. Cuando alguien no te busca, no siempre significa desinterés. A veces significa que necesita espacio para comprender su propio vacío. Y cuando tú respetas ese proceso sin forzar nada, creas un entorno donde el deseo puede renacer. La ausencia, cuando es usada con sabiduría, no destruye vínculos, los redefine. Permite que el otro vea tu verdadero valor sin el ruido de la costumbre. Permite que tú te redescubras sin depender de nadie. Es un intercambio invisible pero profundo, donde ambos crecen. Porque desaparecer no es un acto de ego, es un acto de equilibrio. El verdadero poder no está en ser recordado, sino en dejar una huella tan auténtica que tu ausencia hable por ti. Y esa huella solo se crea cuando tus acciones, tus silencios y tus decisiones están guiados por coherencia. Esa coherencia genera respeto, y el respeto con el tiempo se convierte en deseo silencioso, en admiración profunda. Por eso, cada vez que sientas que tu presencia no es valorada, recuerda esto: desaparecer no es perder, es regresar a ti mismo. Es el paso necesario para volver más fuerte, más consciente, más centrado. Y cuando vuelvas, el mundo ya no te verá igual. Porque habrás aprendido la lección más importante del estoicismo. Quien se domina a sí mismo no necesita dominar a nadie. El silencio prolongado tiene un efecto que pocos entienden hasta vivirlo. Al principio, incomoda, después ordena y finalmente libera. Esa evolución interior es la que te transforma. Dejas de buscar explicaciones, dejas de esperar reacciones, dejas de medir tu valor según la respuesta de otros. Empiezas a construirte desde dentro y sin darte cuenta te vuelves más fuerte, más atractivo, más sereno. Quien vive desde la calma brilla sin ruido
y ese brillo se nota incluso a la distancia. El estoicismo sostiene que la verdadera felicidad se encuentra en la autosuficiencia. No depender emocionalmente de nadie no significa cerrar el corazón, significa abrir la mente. Significa que puedes compartir sin perderte, amar sin mendigar, dar sin agotarte. Y cuando logras ese equilibrio, el deseo que los demás sienten por ti se vuelve más profundo, más estable, más genuino, porque ya no se trata de necesidad, sino de elección. Cuando desapareces con propósito, das espacio a que las cosas se reorganicen. Permites que el otro te vea con nuevos ojos, pero también te das la oportunidad de verte diferente. Empiezas a notar lo que antes ignorabas, tus límites, tus patrones, tus vacíos. Aprendes que no todos merecen acceso a tu tiempo y que la energía que entregas debe tener dirección. Esa claridad es poder, un poder tranquilo, silencioso, pero imposible de ignorar. La mayoría teme perder conexiones si se aleja, pero lo que realmente pierden cuando nunca se detienen es el respeto. Cuando siempre estás disponible, la gente se acostumbra, no porque no te valoren, sino porque el cerebro humano se adapta al exceso. Lo que se repite demasiado deja de ser especial. Por eso, el espacio y el silencio no destruyen vínculos, los renuevan, permiten que lo que es real se mantenga y lo que no lo era se disuelva sin esfuerzo. El estoicismo enseña que toda emoción desbordada pierde dirección. Por eso, la calma es una virtud. No se trata de suprimir sentimientos, sino de gobernarlos. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción, estás demostrando fuerza. Cada vez que eliges retirarte en lugar de insistir, estás mostrando sabiduría. Y esa combinación de fuerza y sabiduría es magnética. Quien la tiene no necesita imponerse, simplemente atrae. Hay una ley invisible que el tiempo confirma una y otra vez. Lo que se retira con dignidad siempre regresa con más valor. No porque cambien los demás, sino porque cambias tú. Tu energía deja de ser de búsqueda y se convierte en presencia. Ya no quieres convencer, solo fluir. Ya no necesitas demostrar, solo ser. Esa autenticidad tiene un efecto inmediato. Las personas comienzan a pensar en ti sin que digas una palabra. Tu silencio se vuelve conversación. En ese punto entiendes que desaparecer no es una estrategia temporal, es una práctica espiritual. Es el arte de elegirte una y otra vez, incluso cuando nadie lo nota. Es saber que tu ausencia también comunica, que cada vez que eliges no responder, estás enviando un mensaje: mi paz es prioridad. Y quien lo entienda te buscará desde otro lugar, con otra energía. Quien no lo entienda, simplemente se irá, y eso también está bien, porque la meta no es ser deseado por todos, sino respetado por los correctos. El estoicismo no busca fama ni aprobación, busca equilibrio, y ese equilibrio, cuando lo alcanzas, se refleja en tu mirada, en tu postura, en tu manera de hablar. Irradias algo que no se puede fingir: serenidad. Y la serenidad en un mundo que vive corriendo se vuelve irresistible. Por eso cuando eliges desaparecer, no estás perdiendo nada. Estás ganando espacio, claridad y fuerza. Y con el tiempo, quienes te subestimaron terminan recordándote en silencio, no por lo que dijiste, sino por lo que representaste. Te convertiste en esa presencia que se siente incluso en la ausencia. Y eso, más que deseo, es respeto elevado a su forma más pura. Hay una paz que solo llega cuando aprendes a estar contigo mismo sin miedo. Esa es la esencia final de desaparecer con propósito. No se trata de huir del mundo, sino de reencontrarte con tu centro. De comprender que la soledad no es castigo, es entrenamiento. En ese silencio redescubres tu voz interior, esa que tantas veces fue silenciada por la necesidad de ser aceptado. Y cuando logras escucharla de nuevo,
recuperas el poder que habías entregado sin darte cuenta. El estoicismo enseña que la libertad comienza cuando ya no eres esclavo de las emociones de otros, cuando tu felicidad no depende de ser elegido, ni tu valor de ser reconocido. Comprendes que todo lo que necesitas está en ti y que las personas que realmente deben permanecer llegarán no por presión, sino por conexión genuina. Esa comprensión te libera del deseo de controlar y te devuelve a la serenidad del fluir. Cuanto más desapareces desde esa conciencia, más proyectas una fuerza serena que los demás sienten sin entender. Ya no eres la persona que busca atención, eres la persona que inspira silencio. Ya no pides amor, lo encarnas. Y eso genera un magnetismo que ninguna estrategia puede igualar. Porque cuando la paz interior se vuelve tu estado natural, tu energía se vuelve irresistible. El deseo auténtico nace de la admiración. Las personas no desean a quien se muestra desesperado, sino a quien se muestra pleno. La plenitud no se puede fingir, se construye en cada día de silencio, en cada decisión firme, en cada pensamiento consciente. Mientras otros corren detrás de lo inmediato, tú eliges la paciencia, y esa paciencia se siente como poder, porque el que no teme perder ya lo ganó todo. Desaparecer no significa borrar tu presencia, significa refinarla. Significa dejar que tus acciones, tu calma y tu coherencia hablen más fuerte que tus palabras. Quien te observa desde lejos nota el cambio, percibe que algo en ti se volvió más profundo, más estable, más real, y aunque no lo confiese, lo siente en su mente, en su cuerpo, en su memoria, porque hay algo imposible de ignorar en alguien que irradia paz sin esfuerzo. El estoicismo te enseña a no esperar reconocimiento, pero te muestra que el mundo siempre termina reconociendo la consistencia. Puede que tarden en notarlo, pero el silencio disciplinado deja huella. Y cuando esa huella se combina con propósito, genera respeto. Ese respeto se transforma en deseo, no un deseo superficial, sino uno que nace de la admiración y la curiosidad. Quieren entender cómo logras mantener la calma cuando todos pierden el control. Quieren saber qué hay detrás de tu mirada tranquila. Quieren sentir lo que tú sientes. Y ahí está el secreto. El poder no está en desaparecer para ser buscado, sino en desaparecer para transformarte. Porque cuando regresas siendo una versión más consciente, más serena, más completa, el mundo se ajusta a tu nueva frecuencia. Las personas que están alineadas con tu energía se acercan, las que no, simplemente se desvanecen. No necesitas forzar nada. El equilibrio lo hace por ti. Cuanto más desapareces, más te desean, no porque te extrañen físicamente, sino porque sienten tu evolución. Y aunque jamás lo confiesen, tu silencio los confronta. Les recuerda que el poder real no está en hablar más fuerte, sino en vivir más en calma. Por eso, si hay algo que debes recordar de todo esto, es lo siguiente. Desaparecer no es un final, es un renacer. Cada vez que eliges tu paz sobre la atención, tu propósito sobre el ruido y tu equilibrio sobre la aprobación, te vuelves más fuerte, más sabio y más libre. Y en ese estado, el deseo que provocas ya no es un reflejo del ego, sino una consecuencia natural de tu crecimiento interior. Así es como el estoicismo transforma la ausencia en presencia, el silencio en poder y la distancia en atracción. Porque quien domina el arte de desaparecer, domina también el arte de ser deseado sin decir una sola palabra.